Cada vez son menos los jóvenes que se pueden emancipar y tienen que vivir en casa con sus padres. Nerea. Los jóvenes, Miriam, se emancipan menos y uno de los principales motivos es que destinarían en muchos casos casi el 85% de su salario a vivienda. Vamos a ver cómo se sitúan los porcentajes de tasa media de emancipación entre las edades comprendidas de 16 a 29 años. La tasa media de emancipación juvenil en nuestra comunidad autónoma se sitúa en el 15%, en nuestro país 15,9% y fíjense, porque en Europa se sitúa en el 32,1%. Estaríamos hablando de esa tasa media de emancipación juvenil entre los 16 y 29 años, casi la mitad, en este caso España, con respecto a la media de Europa. Pero ahora vamos a ver un mapa que nos muestra, una gráfica que nos muestra la realidad de la edad media, es decir, la edad media a la que se emancipan los jóvenes en nuestro país con respecto a otros países de la Unión Europea. España, la edad media se sitúa de emancipación en los 29,8 años, la media europea estaría en 26,5 años de emancipación y por encima tenemos países como Portugal, Grecia o Italia, donde la edad se eleva hasta llegar, en el caso de Portugal, por ejemplo, a los 33,6 años. También hay otros países en los que la edad media de emanciparse es inferior. Alemania, 23,6 años, al igual que Francia y, por ejemplo, bastante distancia con otros países como, por ejemplo, Finlandia o Suecia, donde la edad de emancipación está en los 19 años. España estaría como a mitad, podríamos decir, de los países de la Unión Europea en esa edad media de emanciparse. Miriam. Gracias, Nerea. Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España. Bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Los jóvenes se emancipan cada vez menos. ¿Habéis estudiado esa tendencia y la tendencia va a que cada vez se emancipan más tarde los jóvenes españoles, Juan Antonio? Eso es, desde el Consejo de la Juventud de España tenemos el Observatorio de Emancipación que sacamos de manera semestral todos los años. Este último que hemos sacado el primer semestre de 2022 lo reflejaba, como comentaba la compañera, que solo el 15,9% de la población joven se puede emancipar y se debe pues en muchos casos a las cuestiones del impedimento de tener el poder adquisitivo que hemos perdido desde 2008, cerca de un 22%, que no nos permite tener capacidad de ahorro para poder hacer una hipoteca, y al final los precios de los alquileres, ¿no? Muchísimas grandes ciudades y a las pequeñas, la tensión de los alquileres, esos grandes precios que tenemos que soportar las personas jóvenes. Hablaba la compañera muy bien en este observatorio que recogemos el 85% del salario tienen que destinar a las personas jóvenes para poder acceder a un alquiler y cerca de 3,9 veces el salario neto anual, que son casi unos 50.000 euros de ahorro para poder acceder a una hipoteca, lo que se torna complicado e imposible en muchos casos para las personas jóvenes. Bueno, enseguida hablaremos de hipotecas, pero tal y como están ahora mismo con la subida de los tipos de interés y haremos ahora mismo la radiografía del mercado inmobiliario, no tiene pinta de que la tendencia vaya a mejorar. Quizá vamos hacia atrás. Vamos muy hacia atrás y como comentaba también otros países europeos van muchísimo mejor que la situación en la que tenemos en España. Al final también esto repercute directamente en el empleo y en la necesidad de sacar esa paralizada en el Congreso ley de vivienda que vendría a resolver quizás el problema estructural que sufre España con vivienda y especialmente los colectivos vulnerables entre los que se encuentran las personas jóvenes. Y después el empleo, al final seguimos teniendo parcialidad, seguimos teniendo sobrecualificación y muchísima precariedad todavía en muchísimos sectores que afectan directamente a la población joven. Hablamos de que la media anual de salario son 12.640 euros. Si destinamos de esos 12.000 el 85 a salario, el 10 a suministro, más lo que comemos, no nos queda dinero para absolutamente nada. Y menos aún para poder ahorrar y para poder alquilar. Por tanto, en casa de los padres hasta los 30, que son muchos años. Eso es. Y además, que es una tendencia que nosotros, y muchas gracias por darnos este espacio, se criminaliza a las personas jóvenes o se romantiza esa precariedad, ¿no? Los jóvenes no se quieren emancipar, los jóvenes no quieren salir de sus casas, cuando la realidad que evidenciamos con estos datos, con el Observatorio de Emancipación que trabaja el Consejo, es totalmente lo contrario. Los jóvenes quieren, pero no pueden. Y al final la solución, ¿qué es? ¿Compartir piso, Juan Antonio? La única solución. Al final el Banco de España habla que lo necesario, lo que se puede destinar del salario para no sobreendeudarse es el 30%. En la actualidad, compartir habitación en un piso es un 30% del salario de una persona joven. Lo que pasa es que aquí lo que encontramos es que nos toca emanciparnos con personas con las que no tenemos ningún tipo de parentesco. O sea, ir a una habitación compartida o a un piso compartido con 5 o 6 personas a las que no conocemos de nada para destinar ahí ese 30% del alquiler. O sea, es la única alternativa que ahora mismo tenemos, que no es la más idónea ni la que nos gustaría, pero es la que hay en la actualidad.